Y ahora vamos a ver un poquito, una breve introducción a la complejidad de algoritmos. Este es un tema que está incluido acá o lo pongo de referencia para, sobre todo para la gente de electrónica que no ve nada absolutamente de este tema. En cambio, con la gente de informática y sistemas tienen una materia completa donde van a poder profundizar sin tener ningún problema. Me refiero a que van a ver con mayor amplitud y van a adquirir mayor conocimiento al respecto. Bien, ¿qué nos dice la complejidad de algoritmos? Nos dice que se necesita definir criterios de rendimiento y comportamiento, ¿sí? Sobre todo en su simplicidad y uso eficiente de los recursos. El problema es que básicamente ciertas características no nos permiten básicamente poder poner parámetros de medición en cuanto a rendimiento. ¿Qué es lo que utilizamos generalmente nosotros? Utilizamos el uso de memoria, ya sea física, de almacenamiento o de memoria, y obviamente otros elementos como la velocidad, el tiempo que tarda en ejecutarse el algoritmo. Eso lo han podido evidenciar en cuanto a al trabajo anterior y en este trabajo que tienen que entregar para hoy. Ahí en esos dos ejercicios lo único que nos hemos fijado es en el tiempo de ejecución. ¿Sí? En el primer trabajo había 3 soluciones. También hemos visto tiempo de ejecución. Lo que no hemos medido es memoria. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace para calcular la memoria? Básicamente, se toma el tamaño, la cantidad de variables, el tamaño que ocupan y en el caso recursivo, si se dan cuenta, hay un proceso de creación de nuevas variables, ya que es un proceso recursivo y no sabemos exactamente qué profundidad va a tener. Pero se puede hacer en todo caso ciertas estimaciones de la cantidad de veces que ingresa el algoritmo y en base a eso hacer una multiplicación ya por los valores obtenidos anteriormente en cuanto al tamaño de las variables, la cantidad de variables, etc. Pero son elementos que se pueden volver muy complejos. Entonces, a todo esto hay lo que se conoce como el análisis temporal y el análisis espacial. O podríamos mencionar de dimensión temporal y dimensión espacial. Obviamente, dimensión temporal, tiempo, es lo que hemos estado haciendo. El tiempo empleado para procesar, el tiempo empleado en el cual nos entrega un resultado el algoritmo. En la dimensión espacial sería lo que no hemos hecho, que es la cantidad de recursos invertidos, es decir, cuánto de memoria me está ocupando. En base a la dimensión temporal o análisis temporal espacial, ¿qué es lo que se hace? Se habla de la eficiencia, complejidad temporal o eficiencia y complejidad espacial. Que volvemos al tema de la cantidad de tiempo que le toma al programa y la cantidad de memoria requerida por el programa. Entonces, básicamente estamos hablando de lo mismo. Bien, dentro de todo esto hay 2 enfoques. Uno es el análisis a priori o teórico. Con el análisis a priori, ¿qué es lo que se logra? En realidad se trabaja y se obtiene una representación matemática del algoritmo sin la necesidad de ejecutar, es decir, de codificar el programa. Yo puedo tenerlo como algoritmo y rápidamente hacer un análisis teórico para tratar de obtener valores que me permitan identificar el tiempo que le va a tomar al algoritmo. ¿Sí?
Este tipo de análisis se trabaja básicamente en función al comportamiento que tiene el algoritmo y sus parámetros. Y bueno, con esto lo que hacemos es obtener una predicción del costo que va a tener el algoritmo. Obviamente, ¿qué ventaja tiene el análisis teórico? Que no depende de una computadora, lo pueden hacer a lápiz y papel, no depende de un lenguaje de programación porque ni siquiera necesitan programarlo. Y bueno, no necesitan hacer conversiones una y otra cosa como programadores. ¿Qué tratamos de hacer con un análisis teórico? Tratamos de evitar el programar, como ya habíamos mencionado, porque no es necesario programar. ¿Sí? Y obtenemos una representación matemática que no está en función de la cantidad de datos que tenemos. Es decir, por ejemplo, yo les he pedido ahora que hagan pruebas con, no sé, 100 números, 1000 números, 10.000 números, y de esa forma ustedes han obtenido tiempos. Acá en el teórico, como es una representación matemática, no me interesa si son para 10, 100, 1000 o 1.000.000, porque si lo que voy a obtener es una representación que me va a permitir determinar el grado de eficiencia o velocidad, si quieren, que va a tener el algoritmo. El otro se refiere a una prueba a posteriori, en otras palabras, experimental o empírica, y es la que ustedes han hecho en el anterior trabajo y en este trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han recuperado ustedes datos de los tiempos empleados para cierta cantidad de datos, valga la redundancia. Han ejecutado el algoritmo. Y vayámonos al primer trabajo grupal. Han hecho en 2 máquinas. Correcto, les he pedido que me hagan en 2 máquinas. Entonces, si se dan cuenta, en una máquina podían obtener mejor rendimiento que en otra, por tanto, en este tipo de pruebas depende de la capacidad y las características de la máquina. Entonces, aquí se usa una máquina en concreto. Luego, un lenguaje en concreto, en este caso han usado Java. Posiblemente, si se hubiera trabajado con otros lenguajes, podíamos haber evaluado en qué lenguaje el mismo algoritmo tenía un mejor rendimiento. ¿Sí? Entonces, depende de un lenguaje. Hay lenguajes que son mucho más eficientes, más rápidos para ciertas tareas que otros. Entonces, también influye en una prueba posterior y el lenguaje de programación. Luego acá menciona un compilador concreto. Bueno, en Java, ¿qué podríamos mencionar referente a un compilador en concreto? Podríamos referirnos a que de una versión antigua a una nueva hay ciertas variaciones. Por ejemplo, en vez de usar el Data Input Stream, estarían usando el escáner. ¿Cuál es más eficiente? Posiblemente alguno de ellos, uno de los dos, tenga un rendimiento superior. Desconozco cuál porque no he hecho una medición de esas características, pero pasemos a otro ejemplo. En otros sistemas, en otros lenguajes de programación, como por ejemplo C, hay empresas que tienen su propio lenguaje, es decir, no con variaciones profundas, sino que tienen su propio compilador, su propio lenguaje, y cuando te venden un sistema Unix o algún otro, te venden con todo eso. Entonces, cuando salen diferentes versiones, hay modificaciones en los compiladores. El compilador, no se olviden que lleva código de máquina. Entonces, de una versión a otra hay características que van cambiando. Por ejemplo, han podido modificar la forma de hacer el cálculo de alguna función. Muchas veces se mejora, pero también hay situaciones donde se empeora.
Entonces hay compiladores que posiblemente tengan mejor rendimiento que otras versiones. Entonces nos influye también el compilador en este proceso. En cuanto a los datos concretos, obviamente no es lo mismo calcular factorial de 3 que factorial de 100, ¿sí? Entonces un dato concreto hace que haya un tiempo diferente, un rendimiento diferente. Calcular para 100 datos no es lo mismo que para 1.000.000 de datos. También, y esto último lo han podido ver también en el primer ejercicio, un sistema operativo en concreto. Los sistemas operativos tienen diferentes características, incluso siendo el mismo tipo de sistema operativo. Por ejemplo, Windows XP, Windows Home, Windows Profesional, Windows 10, 7, 8, etcétera, tienen sus propias características. Alguno es un poco más eficiente que otro. Lo mismo sucede en Linux, es decir, Windows contra Linux, o si vamos a un sistema operativo de Mac, habría que analizarlo. Entonces, también influye un sistema operativo en lo que se refiere a la calidad de los resultados que vayamos a obtener. Una anécdota para el tema de compiladores concretos. Se los voy a ejemplificar, es una situación real de hace años entre dos personas de la universidad, uno a favor del software libre, o por lo menos en ciertas cosas está más orientada al uso del software libre. Y obviamente en otros elementos no. Pero la otra persona totalmente cerrada, pues la otra persona alegaba que el software privado pagado es mejor que el software libre. ¿Por qué? Por el hecho de que estás pagando y entonces se supone que debería ser de mejor prestación. Entonces esta persona le puso un ejemplo simple. No vamos a dar marcas de empresas, pero había una empresa X que vendía sistemas operativos y Unix con versiones de C. No se olviden que el C ha sido empleado para construir el sistema operativo Unix. Entonces, ¿qué le dijo esta persona del software libre? ¿Por qué tal empresa X entonces no puede compilar su propio sistema operativo con su propia versión? ¿Qué es lo que hacía? Recurría a una distribución de un compilador gratuito, GNU, compilaba con esa versión gratuita su sistema operativo y te vendía obviamente el sistema operativo, pero también te vendía su versión o su compilador del C. Entonces era un poco absurdo, pero era real. Entonces son ejemplos reales que se han dado. Actualmente no sé si sucede lo mismo con esa empresa, pero bueno, es una demostración de cómo un compilador de un distribuidor a otro puede variar también para el mismo lenguaje. E incluso dentro del mismo distribuidor, sus versiones de compiladores pueden variar. Bien. De los dos estudios que hemos mencionado, la medida teórica, la proporción a priori, como hemos dicho, que se obtiene una expresión matemática, una función que nos permite evaluar, digamos, la capacidad o rendimiento que tiene. Y obviamente el otro, la posteriori, una medida real, que sería programar en las diferentes versiones o ejecutar en diferentes computadoras, etcétera, diferentes lenguajes, para evaluar los rendimientos en un computador específico. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema. En el teórico nosotros no podemos expresar en rendimiento en segundos porque tenemos una representación matemática. Entonces tampoco existe un computador estándar. Lo que se hace es idealizar un computador, ¿sí? Y tomar en cuenta algunos elementos. Entonces se ha quedado en definir TDN, el tiempo de ejecución del algoritmo,
para un tamaño, entonces el tiempo para un n tamaño de entrada, para el algoritmo que está siendo evaluado. Ahora bien, dentro de esto es importante mencionar el principio de invarianza. Y el principio de invarianza, ¿qué nos dice? Nos dice que teóricamente el tiempo de n debe indicar el número de instrucciones ejecutadas en un ordenador idealizado, o sea, en un computador idealizado, que no existe, ¿no? Sino es un computador que asumimos que es para todos los algoritmos el mismo. Y bueno, esas implementaciones que se realizan en dos máquinas distintas, si es que las hacemos, va a haber diferencias, pequeñas diferencias en el tema de implementación, en temas de procesadores, de hardware, etcétera. Por tanto, ¿qué nos dice el principio de invariancia? Lo que trata es de establecer o normalizar estos elementos que pueden variar en la solución del algoritmo. Pero vayamos a lo que nos dice. Dado un algoritmo y dos implementaciones suyas, I1 e I2, que tardan un tiempo T1 y T2, en segundos supuestamente, nos dice que el principio de invarianza afirma que existe una constante real mayor a cero y un número natural n, 0, tales que para todos n mayores iguales a n0, se verifica que el tiempo de 1 es menor, igual que la constante por el tiempo de 2. Vamos a hacerlo gráficamente esto para que me entiendan mejor. Y esto lo han hecho ustedes. Lo han hecho en sus trabajos con las gráficas. ¿Qué es lo que han hecho? Han hecho una gráfica, uy, perdón, estamos muy... Ustedes han hecho una gráfica, ¿sí? Y han tenido posiblemente un resultado ahí. Y un resultado ahí. ¿Sí? Bien. Fíjense que, bueno, posiblemente se les ha ido cruzando dependiendo de las gráficas. Aquí tenemos un cruce, aquí tenemos otro cruce. Pero hay un momento en que una de ellas, ¿sí?, ya tiene un comportamiento estable. Este es nuestro N0. Porque a partir de este punto, entonces significa que este sería el I1 y este el I2, la implementación 2. Entonces ahí es donde tenemos que el tiempo tenemos que el tiempo 1 de n es menor o igual que la constante por el tiempo 2 de n. ¿Sí? Entonces, este punto donde se establece y se cumple esta condición, perdón. A partir de este punto se va a dar cumplimiento a esta situación. A partir de un valor n se va a cumplir siempre esto. Si ustedes revisan las gráficas que han hecho, seguramente en algún momento tienen una de las implementaciones que han hecho en el primer ejercicio donde se da esto. ¿Sí? A eso se refiere el principio de invarianza. Pero también se puede ver desde otra perspectiva. En vez de hacer dos implementaciones,
se puede hablar de dos computadoras, en vez de que sea implementación 1 e implementación 2, podemos hablar de un computador 1 y un computador 2. Y a partir de cierto valor posiblemente ya se da la marcada diferencia de resultados. Ahora, esta constante que representa, esta constante puede representar varios factores. Esa constante muchas veces representa elementos como el procesador, características, memoria, velocidad de disco duro, etcétera, que al final se la va a descartar, no la vamos a tomar en cuenta. Bueno, más adelante en lo que se refiere a las complejidades ya no se la toma en cuenta, ¿no? Pero básicamente a eso se refiere este elemento, esta constante. Ocupa cualquier cosa esta constante C sería cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Mejor implementación de algoritmo, mejor procesador, más memoria, etcétera. Sí, por eso se habla de dos implementaciones y cuando hablamos de dos computadores pasaría esta constante a ser elementos de hardware, si quieren, en el computador o de sistema operativo. Bien, para poder determinar esto hay elementos que se tienen que considerar. Entonces se analiza generalmente o existe para analizar tres situaciones: el peor caso, el mejor caso y un caso promedio. ¿Sí? Y se habla de operaciones elementales, OE, operaciones elementales. Entonces lo que hacemos es determinar el número de operaciones elementales que realiza el algoritmo para generar o para obtener, en otras palabras, un tiempo estimado de velocidad. Pero bueno, ahora, ¿qué hacemos con las operaciones elementales? Como no medimos en segundos, porque estamos obteniendo una representación teórica, lo que hacemos es considerar a las operaciones elementales como operaciones básicas. ¿Y cuáles son ellas? Suma, resta, multiplicación, división, matemáticas en otras palabras, asignación de datos, llamadas a funciones, saltos, comparaciones, etcétera, todo lo que tiene que ver con el lenguaje de programación. Y toda operación elemental tiene un valor 1, ¿sí? Entonces, para ello vamos a ver un pequeño ejemplo. Este es un ejemplo que lo he extraído, así que está en otro lenguaje similar. Creo que estaba en C, no recuerdo. Como son tan parecidos. Bien. Entonces tenemos este algoritmo. Si se fijan, bueno, esta es una función. La definición del arreglo, bueno, es un arreglo que estamos recibiendo una constante. Y bueno, estamos definiendo una variable. Tenemos un ciclo condicional, un incremento, una comparación y el retorno de datos. ¿Y qué nos dice? Solo estamos analizando el algoritmo. En la línea 2 dice se ejecuta, si se fijan aquí al lado derecho está todo el código. Línea 2, se ejecuta una operación elemental. No está definiendo como operación elemental la definición de variable por si acaso, sino operaciones matemáticas. En este caso, permítanme 30 segundos, por favor. Mil disculpas, tenía que dar un encargo antes de que me olvide. Bien.
Entonces, les decía que la asignación o la declaración de variables no está considerada como operación elemental, sino hemos dicho todas aquellas de aritméticas, saltos, etc. Entonces, por eso J toma el valor de 0, por eso es una operación elemental. En la línea de 3 nos dice un total de 4 operaciones elementales. Analicemos. Nos dice dos comparaciones, obviamente. Beck J menor que C es una comparación y J menor que la longitud del vector son dos comparaciones. Un acceso a vector. Acá tenemos Beck sub J está accediendo a esa posición de memoria, la considera una operación elemental. Y por último, un ampersand, una comparación de los resultados de ambos. Por tanto, considera 4 operaciones elementales. Veamos. 1, 2 la comparación, 3 a este lado y 4. ¿Sí? Luego en la línea 4 tenemos un incremento, pero un incremento es, su forma real es J es igual a J más 1. Por tanto, tenemos una suma y una asignación, por tanto son 2 operaciones elementales. En el 5, ¿qué sucede? Tengo un acceso a vector, es 1, una comparación son 2. ¿Sí? En la línea 5. En la 6 es un retorno, es 1, y en la 7 un retorno 1. Eso es lo que se tiene como operaciones elementales. Ahora, ¿cuál va a ser el mejor caso? El mejor caso se va a dar cuando prácticamente ya esté casi todo ordenado, en otras palabras. Es decir, no se olviden, al hacer un doble ampersand, estoy permitiendo que, si puedo resolver la primera parte sin, con el resultado de la primera parte todo, no es necesario continuar la segunda evaluación. ¿Recuerdan eso o no? ¿Por qué se usa doble ampersand y cuándo simple ampersand? ¿Qué es lo que sucede? Es decir, si tengo A menor que B y B menor que C, ¿cuál es la diferencia entre A menor que B y B menor que C? ¿Por qué simple y por qué doble? ¿Saben o no saben? Perdón, estaba apagado mi parlante, así que si alguien dijo algo. La primera es una operación sobre bits y la otra es... No. Se usa para operación entre bits, pero estamos aquí en una condicional. No a nivel. ¿Alguien más? Esto me va a dar un resultado falso verdadero. Esto también falso o verdadero. Así que no es entre bits. Entre bits es cuando trabajamos con números. Falso verdadero. Falso verdadero. Nunca les han dicho por qué se usa simple o se usa doble. Nadie. Por lo menos yo recuerdo que si ha pasado alguien conmigo, me acuerdo haberlo dicho. Si alguien ha hecho introducción conmigo, yo lo digo. ¿Quién ha sido mi alumno en introducción? Nadie. Bueno, no nos olvidemos que este es un I. Lógico. Eso significa que tengo verdadero, verdadero, falso, verdadero. Luego tenemos
verdadero, falso, falso, falso. Solo acá obtengo verdad, ¿correcto? Bien. Cuando uso un solo ampersand, evalúo esta primera mitad y evalúo esta segunda mitad sí o sí, sin importarme qué resultado tengo en la primera parte. Con un solo ampersand sé que esto es falso, igualito voy a evaluar la segunda mitad. Con un doble ampersand, basta que el primero sea falso. Como es un y, no me interesa qué es lo segundo. Yo ya tengo un falso. Entonces ya no evalúo, ya no gasto tiempo en esto y directamente arrojo un valor de falso. Solo estoy obligado en ver qué sucede en la segunda mitad si fuera verdadero. Esa es la diferencia. Y lo mismo es con el O, por si acaso, con usar un doble O o un simple O. Entonces, no se olviden de eso. Por tanto, en el mejor caso, se supone que el circuito va a ser roto en la primera parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que voy a tener este 1 de acá, en consecuencia dice T de N, vale 1 por J igual a 0. Vale 2 por el while, que sería la comparación, y el acceso de posición. Y se supone que aquí obtengo falso, por tanto ya no evalúo nada más, por eso se refiere a 2. ¿Sí? Como han sido 2, ya no va a ingresar a hacer el J igual a J más 1, o sea, chao, no existe ese valor. ¿Por qué tengo 3? Por el 5. En el 5 tengo 1 por el acceso, 2 por la comparación y por el sí o por el no, 1. Entonces vale 3. Por tanto, el mejor caso me toma un tiempo de 6 para cualquier tamaño de entrada para ese algoritmo. ¿Sí? ¿Se entendió? Peor caso. El peor caso es que tiene que ir hasta el final, sí o sí. Bueno, nuevamente pasamos a 1 para la asignación. Luego, todo esto. Me dice 4 más 2. Bien, como estamos yendo desde 0 hasta el tamaño del vector, menor a eso sería de 0 a n menos 1, ¿no? Si partiera de 1 sería n, pero bueno, es 0 a n menos 1. Bien. Primero la asignación de j. ¿Sí? Bueno. Ahora la línea 3. ¿Qué sucede en la línea 3? En la línea 3, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los 4 que teníamos, ¿no ve? Tenemos aquí 1, la comparación 2, el ampersand 3 y esta 4. Perfecto. Pero luego en la parte interna que tenemos el incremento y la asignación que representa este 2. 4 más 2. Pero ahora esto está entre paréntesis y está en una sumatoria, porque esto se va a repetir desde 0 hasta n menos 1 por el recorrido que va a tener el algoritmo. Y luego tenemos otro más 4. ¿Alguien me puede decir por qué este más 4? Se ubica. Volvamos acá. Vamos a hacerlo gráficamente. Hacemos algo y regresamos. Ese es un while. Entonces se va a repetir, 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 pero siempre
siempre viene a consultar acá. Viene, consulta, viene y se va. Si se fijan, acá me ha dicho que ha ido de 0 a n menos 1. Se ha repetido. Y eso era 4 veces, ¿no ven? 4 más 2. 2 que hay acá dentro. Y 4 por la consulta acá. Aquí hay 4. Y aquí hay 2 consultas. Para ir por el no, ha venido por acá. Ha hecho una última consulta de lado, por eso es el otro 4. ¿Y por qué 4? Porque se ha roto la condición en el último extremo. Es decir que ha analizado si B J es menor que C y ha dicho verdad. Entonces, ¿qué ha sucedido? Entonces ha agarrado el I y ha venido a esta parte y J menor a la longitud y recién acá ha roto la condición. Esto se ha vuelto falso, es decir, se ha ejecutado totalmente toda esta condicional. Por eso. Y luego tendríamos 2 por B sub J igual a C y 1 ya sea por el sí o por el no. Luego aplicando matemáticas, sería que n-1 por 6 más 4, haciendo todas las operaciones, tenemos 6n más 2. Ese es el peor caso. Entonces acá ya tenemos una representación matemática de el comportamiento o el tiempo que le va a tomar a este algoritmo para cualquier tamaño n. N puede ser 100, 1000, etcétera, pero ahí hay una representación. Luego tenemos el caso medio. ¿El caso medio en qué consiste? El caso medio consiste en que en vez de ir hasta el final, se va a romper a la mitad, ¿sí? Y por eso es n menos 1, n menos 1 medios, lo que teníamos antes. Luego está 4 más 2. ¿Y por qué ya más 2 y no más 4? Porque hemos dicho se va a romper a la mitad. Y se va a romper a la mitad porque solo va a evaluar esta mitad y se va a volver falso. Entonces ya no evalúa esta parte, por eso sería más 2. Haciendo las operaciones matemáticas tenemos 3n más 3 que sería el caso promedio. Este es un ejemplo de qué es lo que se hace o cómo se obtiene entonces los tiempos o las expresiones matemáticas, teóricas, para determinar cuál es mejor. Y hay reglas. Y bueno, los que vayan a pasar con la licenciada Leticia tienen un formulario. Yo lo tenía, me facilitó, pero no sé qué he hecho. Tengo que buscarlo. De todas formas, hay algunos autores que son más estrictos o menos estrictos en este cálculo del tiempo. Pero bueno. La constante C nos dice del principio de invarianza se asume como 1, entonces no nos va a afectar. Y bueno, acá, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo hacemos el número de operaciones elementales para un switch? El tiempo de la constante, que sería básicamente 1, y cada uno de los casos está haciendo algo. Entonces, consideramos, siempre vamos por el máximo. Entonces, de todos estos casos, vamos a considerar el máximo valor para tener el tiempo de ejecución de un switch. En un if, es el tiempo de la constante más el máximo de la sentencia 1 a la sentencia 2, es decir, por el sí o por el no, el máximo tiempo. En un while, ya lo hemos visto, es el tiempo de la constante más el número de iteraciones por el tiempo de la constante más la parte interna. Luego nos dice que un for do while lo podemos representar como un while y por tanto considera lo mismo. Lo interesante del formulario que tenía la licenciada o que tiene la licenciada Leticia es que tiene otros razonamientos más complejos. Entonces es mucho más exacto, podríamos decirlo. Se ve de mejor forma. Entonces, bueno, los que vayan a conseguir ese formulario tendrían ese elemento para resolverlo. De todas formas, este es un
un enfoque más sencillo de verlo. Luego nos dice, cada llamada a función es 1 por la llamada más cada uno de los parámetros, más la ejecución de la función. Por eso es que una función, ahora sí, con esto tal vez se puedan dar cuenta por qué una función recursiva generalmente tomaba más tiempo. Porque no se olviden que tenía la función, el tiempo que me toma, más la llamada, más la cantidad de parámetros, si es que estoy enviando algo, y esto se va repitiendo, 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 y la acumulación de todo eso recién tengo el tiempo que me va a tomar la función. Ahora bien, eso es en cuestión de tiempo. Ahora analicemos en el caso de memoria. No se olviden que cada llamada es una nueva definición, entonces si se dan cuenta, en una llamada tengo definidas, supongamos, 10 variables, en la siguiente llamada tengo otras 10 y en la siguiente otras 10 y así sucesivamente voy acumulando espacio de memoria. Es por eso que en algunos casos les salió el mensaje de error que ya se han quedado sin memoria o se ha llenado y se les colgaba y cosas similares. Eso se da en el caso de las funciones recursivas. Entonces, si se dan cuenta, en una función recursiva tiempo n, tengo el tiempo de n es igual al tiempo de n menos 1 más el tiempo de n. Eso se va a repetir sucesivamente. Y aquí hay un pequeño ejemplo adicional, ¿sí? Entonces tenemos la definición de J es una operación, acá que tenemos un acceso de memoria y una comparación más ampersand, y aquí tenemos, ¿qué cosa? n-1, una operación matemática y una comparación. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, y esto sería 2. Aquí tengo 1 y esto es 2 más el ampersand 1, son las 5 operaciones elementales, el j más 2 operaciones elementales, aquí acceso y comparación 2, asignación 1 y aquí también asignación 1. Ahora un ejemplo de este otro. ¿Qué tenemos? Tenemos una operación acá, otra operación acá, entonces tenemos 1 más 1. Más, como os decía, el número de veces que se va a repetir, el número de iteraciones es n por el tiempo de la comparación más el cuerpo, cerramos eso, más el tiempo de la constante, y eso lo teníamos en el formulario. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá tengo 1 y acá tengo 2 y 2 son 4. Entonces, n por 1 más n por 4 más 1, que sería el tiempo de la constante para salir. Esa es su representación de la función matemática. Ahora acá tenemos un modelo recursivo. En un modelo recursivo que decíamos el tiempo de n más el tiempo de n menos 1. ¿Sí? Entonces, en un factorial, ¿qué tenemos? Tenemos su representación, que sería esta, que es 1 más el tiempo de n menos 1. ¿Sí? Aquí tenemos una comparación más el tiempo que le va a tomar a la llamada esta. Entonces, esto se va a volver en 1 más el tiempo de menos 2. El t menos 2 se va a convertir en 1 más el tiempo de n menos 3. Vamos ampliando, entonces al final estamos sumando estos unos cuando hemos llegado a n menos 4 y tengo 4 más el tiempo de n menos 4. Y lo puedo representar ya que es el mismo valor, si seguimos va a ser i más el tiempo de n menos i. En algún momento el i va a llegar a un valor de n menos 1, por tanto voy a tener n menos 1 más el t de n menos n menos 1.
Si hacemos operaciones matemáticas, bueno, me queda n-1 y aquí va a ser este n con este n se va y esto se va a convertir en 1 y el tiempo de 1 es 1, por tanto menos 1 más 1 se anula y me queda n. Y es lo que sucede. ¿Cuánto tiempo toma un factorial? Depende del tamaño de n. Si son 5, va a haber 5 llamadas recursivas. Si son 10, 10 llamadas recursivas. Es el tamaño n, en realidad, el tiempo de un factorial. Aquí hay otro ejemplo. ¿Sí? Y nos dice que si n vale 1, el tiempo es 1. Y si n es mayor que 1, se considera 1. Entonces, analicemos. Tenemos el tiempo de n, va a ser entonces a n menos 2 más 1, de acuerdo a la definición. La diferencia es que primero hemos puesto el n medios adelante y luego está el 1. Ahora en la llamada, esto se convertiría, si quieren, en mi nuevo n, ¿no ve? Entonces va a ser esto sobre 2 más 1. Entonces voy a tener n sobre 2 más 1, que representaría todo esto, y luego el 1 anterior, todo esto va a convertirse en tiempo de n menos n cuartos más 2. Vamos a seguir el proceso, se va a convertir en tiempo de n octavos más 3. Y esto, ¿qué es lo que ha hecho? 2 al cubo me da 8, entonces lo que ha hecho es hacer una representación. Ha puesto el n en base de 2, y si seguimos profundizando, 2 a la i más i. Entonces, en este tema de complejidad de algoritmos entra mucha matemática, bastante. Sobre todo sumatorias, etcétera, tienen que estar bien al tanto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Por eso les he puesto acá abajo la definición de una definición logarítmica. Entonces, lo que ha hecho es llevarlo ambos a una sustitución de i. Y lo estás reemplazando por logaritmo en base 2 de n. Por eso tienes acá 2 elevado a logaritmo en base 2 de n. Y como tengo ya acá, logaritmo 2 en base 2 de n también. Pero tengo 2 elevado a logaritmo de 2. ¿Sí? Entonces, por propiedades logarítmicas, esto sería 2 elevado al logaritmo de 2, queda como n. Por tanto, n sobre n más logaritmo en base 2 de n. Esto se va a volver en 1 más logaritmo en base 2d. Acá ya tengo la representación matemática de esto. Si analizamos el anterior, que me daba n con respecto al resultado del logaritmo 2 en base 2 de n, obviamente este es más eficiente. Si se dan cuenta, n cada vez se va dividiendo a la mitad, entonces va haciendo saltos más rápidos, si quieren, y no de uno en uno como en el cálculo del factorial. Bien, ese es el ejemplo que quería darles sobre este tema. Voy a buscar algún otro ejemplo y se los voy a facilitar después. No vamos a ver mucho más complejo que esto porque realmente entrar a la complejidad de algoritmos es enorme, es gigantesco. No voy a ir más allá, ya que hay una materia, simplemente quería darles un ejemplo. Y en realidad, si le quitamos esta constante, 1, el tiempo sería logaritmo en base 2 de n, y ese sería el orden. Cuando se le quita las constantes, ya estamos hablando de la cota del orden, y eso lo podemos ver acá. Cuando hemos buscado, por ejemplo, ordenamientos, de algoritmos, vayamos acá. Fíjense, aquí está. Acá tenemos el orden de n al cuadrado. Ese es el tiempo que han sacado de representación matemática. ¿Por qué ya se ha convertido en orden? Porque ya les he dicho
para convertirse en el orden de un algoritmo, lo único que tengo que hacer es, en todo caso, perdón, eliminar esta constante. Se ha eliminado esta constante y esto sería el orden de n es igual a, bueno, esta representación que la voy a copiar. Bueno, he utilizado otro elemento para presentar el algoritmo. Si se fijan, simplemente ha sido eliminar la constante. Entonces, aquí había alguna constante que ha sido eliminada. Este es de orden n cuadrado, n cuadrado, n cuadrado. Entonces, tienen el mismo rendimiento, si quieren, estos elementos. Obviamente, aquí no está la mejora. Con la mejora hay posibilidades de que se tenga mejor resultado. ¿Pero por qué son iguales? Porque siempre se analiza el peor caso, y el peor caso es que haga hasta el final, y hasta el final es que repita todo hasta concluirlo. Luego, por casilleros tiene orden n, eso quiere decir que es más eficiente. Luego tienes n más k, bueno, es una constante. Luego el merge sort me dice n por logaritmo de n, es mucho más rápido que los anteriores, lo mismo que árbol binario. Bueno, esta es n más una k, que no sé qué representaría esta k. En este distribution sort n al cubo, entonces este es más lento incluso que el ordenamiento burbuja. Sí, y aquí hay otros, este n elevado a la 1.25, no sé por qué habrán sacado ese valor. Y bueno, de esta forma, querían ustedes revisar el orden y dicen, bueno, orden n es más rápido que n cuadrado y que n al cubo. N por logaritmo de n es más rápido todavía. ¿Sí? Ahora bien, a esto hay que hacer un pequeño análisis y es importante que lo hagan. Todo está en función de n y n representa la cantidad de elementos o datos con los que va a trabajar. ¿Sí? Eso también es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser que un algoritmo súper ineficiente sea más rápido que el más eficiente. ¿Y cuándo se daría eso? Por el tamaño de n. Porque no se olviden que en la gráfica hemos dicho a partir de cierto valor. ¿Sí? Pero fíjense que hasta acá, perdón, en este tramo de acá, este que es más lento, el azul, ha sido más rápido y ha sido por los valores de n. Y eso se da también. Puedo tener el algoritmo más ineficiente funcionando más rápidamente que el más eficiente. ¿Por qué? Porque el más eficiente usa recursividad, etcétera, y usa más elementos. Entonces, para una cantidad pequeña de datos, no me sirve, o sea, no es tan efectivo. Si voy a ordenar 20 datos, ¿van a ustedes realizar un ordenamiento, un quicksort? No tiene sentido. El ordenamiento todos contra todos tal vez es más rápido, debe ser más rápido que un quicksort. O el burbuja mejorado o el burbuja simple posiblemente sea más rápido que un quicksort. ¿Sí? Entonces, todo está en función de qué estamos haciendo y los elementos. He tenido situaciones donde un alumno me ha preguntado y me ha dicho, ¿cómo justifico? Porque en su tesis utilizó un ordenamiento burbuja y le dijeron que explique por qué lo ha utilizado. Entonces, si yo le dije, ¿y por qué lo has utilizado? Son 20 elementos. Bueno, analizar 20 elementos, la implementación de un quicksort es mucho más compleja que un burbuja o burbuja mejorado. La cantidad de elementos que tienes nos representa una cantidad excesiva que impida, digamos, evaluar de forma correcta o el tiempo que va a ser empleado. Para ese tamaño de elementos no representa justificado el utilizar un quicksort que le va a consumir más tiempo. Si bien es más eficiente, influye la cantidad de datos
que van a ser analizados o procesados por el algoritmo. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos son importantes, no todo es a ojo cerrado. Por ejemplo, en el hecho de la recursividad, hay docentes hay docentes que están a favor de divide y vencerás. Sí, es eficiente divide y vencerás. Pero yo recuerdo haberles mostrado en mis tablitas el valor exponencial, el número E, donde tenía 12 soluciones, y la mejor solución era la que no he dividido para vencer. Era la más eficiente de todas. Entonces, todo tiene pros y tiene contras. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más simple? ¿Qué es lo que se busca? Hay que analizar. Entonces, no hay una última palabra para mí, por lo menos en la forma personal. Todo estaría en función del contexto en el cual se está trabajando y qué es lo que se persigue. ¿Sí? Entonces, tienen que tener criterio de decisión y de análisis en conjunto y llegar a una decisión. Eso es lo que les puedo decir. Entonces, la introducción a la complejidad de algoritmos va hasta acá. Con esto habríamos finalizado todo lo que es el tema teórico, si quieren, para el segundo examen. Y ya lo veremos más adelante cuando definimos, pero hasta aquí es todo lo que tenemos como teoría. Bueno, me falta mencionarles algo un poquito del modelo vista controlador, que lo vamos a hacer en otra clase. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? ¿Ninguna? Bien, entonces quedaríamos acá y nos veríamos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Cuídense y no se olviden, sus proyectos finales tienen que ir trabajando, ¿sí? En esta semana, en estos días voy a hacer el planteamiento que me den de la documentación que tienen que entregar para el proyecto final. El día lunes hacemos sorteo para ver de los segundo trabajo grupal quién empieza con la exposición. Nos veríamos entonces el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Chao a todos y gracias por su participación.